Boas tardes. Estou muito feliz por estar aqui com você. Agradeço o convite à doutora Ruth e Marina da Universidade de São Paulo. Eu venho da Universidade de Barcelona, trabalho no campo da prevenção da violência. Eu não falo português, ni portuñol. O resto da conferência vai a dar em espanhol. Se foi muito rápido, por favor me avisa. Obrigado. Como les digo y les decía, voy a hablar en castellano y voy a desarrollar en la hora que me han dado de tiempo el tema de la valoración del riesgo en contraste con la peligrosidad. Barcelona, ustedes la conocen, es una ciudad que es muy acogedora para que ustedes vengan cuando quieran en el noroeste de España. Cataluña es esta parte que se ve en rojo. Cataluña tiene 7 millones de habitantes y Barcelona 1 millón de habitantes. Es pequeño por lo que yo voy viendo en sus ciudades. Ustedes están muy presentes en Cataluña, pero yo vengo de esta universidad. Esta universidad es más antigua que el Club de Fútbol Barcelona. Tiene 550 años y está en el centro de la ciudad, aunque nosotros no tenemos la suerte de estar en este edificio, sino estamos en una periferia de Barcelona. La Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho son facultades naturalmente mucho más jóvenes y en cualquier caso siempre abiertas a que ustedes puedan visitarnos. Como es natural, el objetivo de la conferencia no es muy complicado, es muy fácil de decir. Espero que escrito en castellano puedan ustedes leerlo con mayor facilidad, pero la idea básica de la conferencia es presentar un cambio tecnológico en cuanto que el concepto de peligrosidad criminal ya es un término que debería ser sustituido por una tecnología que permite hacer mejor la predicción, que es la valoración del riesgo. Ese es el objetivo de la conferencia. Solamente hay una razón para hacer un cambio, pero muy importante, que es mejorar la prevención de la delincuencia, de la violencia juvenil, pero el esquema vale para cualquier otro tipo de violencia y delincuencia que encontramos en la población. Yo voy a seguir este guión. Primero hablaremos brevemente de una introducción, después hablaré también, porque creo que es el referente esencial, el tema de la prevención de la violencia, que es donde surge la tecnología que les voy a describir. Hablaremos de la peligrosidad. Yo he puesto, como ven, un interrogante detrás de una palabra dura técnicamente, que es, entendemos que la peligrosidad es un concepto obsoleto desde un punto de vista funcional, aunque haya tenido su utilidad y siga presente en la mayoría de códigos penales de muchos países, incluso Brasil. El siguiente punto será hablar de la valoración del riesgo y, naturalmente, voy a darles unas pinceladas de en qué consiste esta tecnología, porque no voy a detallar ni voy a instruirles a ustedes para que puedan hacer esa tarea. Y, por supuesto, unas conclusiones. Le he dicho a Ruth que si voy lento o rápido o me paso del tiempo, que me avise para poder ajustarme a la hora. Los núcleos de interés de la conferencia son 4. Por una parte, un fenómeno universal que comparte y convive con la sociedad humana desde que la sociedad hace leyes, que es la delincuencia. No es diferente, existe en prácticamente todas las sociedades, culturas, y es una preocupación intensa, pero muy recientemente la violencia se ha establecido como un foco de referencia que interesa más allá de los delincuentes, interesa a muchos sectores profesionales, porque la sociedad, como verán a continuación, hace una reclamación explícita sobre este problema. Y el otro foco fundamental va a ser la peligrosidad, que no solamente es un concepto legal, la peligrosidad criminal, sino que además es un término que tiene una connotación pesimista de la naturaleza humana y, por tanto, conviene comprenderlo bien para no abusar de un término tan negativo. Y, por último, hablaremos de la prevención de la violencia en clave profesional, porque ese es un aspecto donde la tecnología es más relevante. No voy a hablar sobre todo de conceptos, sino sobre todo de modelos y técnicas de aplicación. De hecho, tenemos una idea que incluso la revista Science recientemente ha publicado un artículo hecho por un grupo de españoles donde dicen que el ser humano, como el resto de mamíferos,
pues tiene una disposición a cometer homicidios, asesinatos, y tenemos una visión negativa del hombre, pero incluso desde un punto de vista biológico, y siempre vemos imágenes que nos recuerdan este componente atávico que tiene la conducta humana y que de alguna forma nos hace ser seres para algunos y para algunos pensamientos crueles, violentos por naturaleza. Pero la verdad es que eso es una visión siempre parcial. La realidad nos indica que los organismos que pueden ejercer comportamientos violentos también pueden ejercer comportamientos amorosos, empáticos, y que la realidad siempre es muy compleja, no valen estereotipos. De hecho, les voy a anticipar que los descubrimientos científicos, a pesar de tener una idea generalizada de que el ser humano por naturaleza es violento, es también capaz de regular y prevenir la violencia. De tal forma que, aunque es cierto que la violencia nos acompaña en nuestro devenir evolutivo, también es verdad que podemos prevenirla, podemos evitarla, y esto no es más que una aportación que viene de la misma naturaleza y organización social de los humanos. De hecho, la violencia en los últimos años se ha convertido en un problema social urgente. Primero porque es muy cotidiana. De hecho, podemos hablar de muchos tipos de violencia y casi en todos los tipos de violencia las sociedades se ven reflejadas. Violencia juvenil, violencia en la familia, incluso fenómenos tan potentes como el terrorismo, etcétera, nos plantean una realidad donde convivimos con un nivel de violencia que afortunadamente la sociedad moderna no tolera. Y por esto es un problema, porque otras conductas históricamente habían sido muy toleradas. Piensen en el castigo físico en la familia. Todas estas cosas van pasando de época y hay una preocupación importante. Además, se ha convertido en una amenaza grave de muchos aspectos del funcionamiento social. Naturalmente, estoy pensando en la restricción de las libertades que se hace en clave de garantizar la seguridad, todo lo que tiene que ver con el problema del bienestar y el desarrollo. Todos estos elementos que inicialmente no pertenecían a la esfera de los problemas de la violencia se han convertido en problemas asociados a la violencia. De ahí que haya una demanda social, yo creo que en la mayoría de países desarrollados, en los países en vías de desarrollo, y cualquier país que tenga un cierto orden social reclama la anulación de la violencia, reclama que se intervenga, que se controle, muchas veces con modelos punitivos, otras veces con modelos más rehabilitadores. Pero todo colapsa en que unos profesionales van a ser los responsables de conseguir esta solución. Y esa solución tiene que ser urgente. No hay tiempo para reducir la violencia contra la mujer, no hay tiempo para reducir el abuso sexual de los niños. Todo eso tiene que ser inmediato, pero naturalmente estos problemas no tienen soluciones ni fáciles, ni soluciones que se pueden hacer de una forma inmediata. Todos los técnicos, en general, entienden que un problema que siempre había sido casi específico del ámbito de las fuerzas de seguridad o del ámbito penal, que sería el que se ha ocupado de la delincuencia y de la delincuencia violenta, naturalmente ahora incluye a muchos interlocutores, médicos, sanitarios, criminólogos, psicólogos, pedagogos, asistentes sociales. Se me ocurren muchísimos y todos plantean la misma solución. La solución con la violencia es la prevención de la violencia, porque naturalmente hay que evitar que haya abusos en los niños. Claro que habrá que tratarlos a los que han sido abusados, pero la solución es que no hayan víctimas y naturalmente eso es una solución casi utópica, pero en cualquier caso es lo que todos los técnicos coinciden a pesar de sus soluciones diferentes. Y la prevención es simplemente algo que es muy fácil de explicar. La prevención es actuar para evitar que hayan, pongan ustedes detrás lo que quieran, accidentes, enfermedades, delitos, porque los delitos son sucesos que se pueden analizar exactamente como los otros, aunque las causas a veces no sean como las enfermedades o los terremotos o cualquier tipo de incidente que tiene unas leyes naturales. ¿Cómo se hace la prevención? Allí donde sea. Primero se valora el riesgo, se anticipa lo que puede pasar y después se gestiona ese riesgo, se interviene. Un ejemplo muy sencillo, no sé si ustedes viven en un lugar donde hay peligro de terremotos, pero las ciudades que se construyen en lugares donde hay riesgo de terremotos, los arquitectos y los ingenieros y las leyes obligan a regular la construcción en función del riesgo. Esa es la prevención. Naturalmente la prevención inicia siempre con la predicción.
y no nos vamos a ocupar de otra cosa más que la predicción. Es decir, queremos saber qué es lo que puede pasar y esto es una pregunta muy importante a resolver. Tan importante es predecir lo que puede pasar que siempre ha habido artesanos que han hecho predicción. Y entonces tenemos incluso organismos no humanos capaces de decir quién va a ser el que vaya a ganar el campeonato de fútbol, o las técnicas del tarot, o la ciencia ficción que nos ha dado planteamientos acerca de cómo podemos en el futuro evitar los delitos. No sé si recuerdan la película Minority Report, que plantea la posibilidad de que no hayan delitos porque antes de que sucedan los policías saben qué es lo que va a pasar. Esto corresponde al mundo de la ciencia ficción, aunque hoy en día hay empresas como Microsoft que ha vendido un programa al gobierno de los Estados Unidos para detectar qué presos que salen de la prisión van a volver a reincidir. Y estamos cerca de lo que podía ser una especie de prospectiva de ciencia ficción. Los pozos del café, un montón de técnicas que además les tengo que decir que siempre han sobrevivido y con éxito, porque muchas personas buscan la solución a su futuro en la predicción. Pero nosotros nos vemos en el terreno de la ciencia, vamos a ponernos orgullosos, vamos a ver nuestra perspectiva desde un punto de vista donde quien sabe de la materia es quien sabe lo que va a pasar. Nos vamos a mover en este terreno y por tanto lo que vamos a hacer es analizar cómo en el ámbito de la economía, de la meteorología, de la sismología, los expertos han desarrollado técnicas que permiten predecir. Bueno, es muy fácil y podría acabar la conferencia aquí, que no lo voy a hacer, simplemente diciendo, trasladamos las técnicas que nos permiten saber en qué lugar de España va a haber unas tormentas que va a hacer falta proteger a la población. Con esto lo trasladamos al campo de la conducta violenta y tenemos resuelto el problema. Solamente hay que algunas cosas importantes a decir. Este es el esquema básico, pero lo que interesa es la opinión que tienen los expertos en el campo de la conducta humana. Y hay quien considera que la conducta humana no es predecible, porque los humanos se comportan de una manera absolutamente arbitraria, libre, y que técnicamente nadie puede predecir el futuro de la conducta humana, que es lo que va a hacer una persona a cabo de un tiempo. Otros pensamos que sí que es posible estimar el riesgo de la conducta humana como de cualquier otro suceso. Y si uno se polariza en este segundo punto, pues da pie a que yo continúe hablando, porque si no podríamos acabar aquí en una discusión acerca de si es o no posible predecir la conducta humana. ¿Cómo hacemos la predicción? ¿La predicción de qué conducta? De la conducta violenta. La conducta violenta es muy variada, porque podemos hablar de conductas como amenazas, agresiones, secuestros, todo un repertorio de conductas que a veces ni tan siquiera se acaban con el ejercicio de la agresión física. A veces se puede ejercer la violencia mediante la negligencia. Uno puede dejar morir a un bebé o a una persona mayor intencionadamente sin hacer nada. Y por tanto estamos delante de un repertorio de conductas que nos interesa saber si podemos predecir. ¿Cuáles son los elementos básicos para la predicción? Bueno, mi explicación a continuación es, o bien nos basamos en la peligrosidad del actor, o bien nos basamos en la valoración del riesgo. Y mi propuesta es, probablemente, si nos basamos en la valoración del riesgo, mejoraremos la capacidad predictiva. ¿Por qué digo que la peligrosidad es un concepto obsoleto? Bueno, la peligrosidad es un concepto que ha tenido mucho éxito, es el primer término de origen puramente criminológico, desarrollado a finales del siglo XIX, y digo que es de éxito porque la mayoría de códigos penales del mundo que tiene códigos penales incluye este término. Inicialmente, la peligrosidad definida por Lombroso y toda la escuela de la criminología positiva de finales del siglo XIX en Italia, básicamente lo que planteaba es que una persona peligrosa era alguien que tenía, ahí hay tres palabras importantes, una malformación congénita irrecuperable. Por tanto, estamos pensando de una persona que hoy ya no la llamaríamos de esta manera, hablaríamos de un trastorno mental grave, de una esquizofrenia, de una psicosis o de una personalidad psicopática, es decir, un concepto que en el fondo ha ido cambiando. En el siglo XX las ciencias vinculadas a la salud mental han avanzado mucho, pero este cambio mantiene una idea que es muy importante y es algo que los sujetos llevan consigo y que no es modificable. Por tanto, se convierte en un gran predictor, porque si alguien a lo largo de toda su vida sigue teniendo la misma disposición a comportarse de forma criminal, qué mejor para poder predecir el futuro de la conducta criminal.
Naturalmente, desde un punto de vista legal, el concepto de peligrosidad es un concepto que está relacionado con el acto violento. Y los jueces, que son los responsables de decidir si una persona es peligrosa criminalmente, penalmente, ya no lo hacen con un ojo clínico o con intuición sencilla, sino que utilizan informes forenses. Los informes forenses aportan información acerca del estado clínico del imputado, de su historia personal, de su historia delictiva, de su nivel de asociación, porque ahí se considera que están las claves que permiten, permítanme la palabra a mí también, diagnosticar la peligrosidad. Es como si la peligrosidad fuera una enfermedad o fuera algo parecido, pero en su origen era así. La peligrosidad, he tenido ocasión, precisamente por la conferencia, de revisar el Código Penal brasileño y cuáles son las aportaciones que han hecho algunos juristas, y es similar a las leyes españolas. De hecho, se considera que cuando una persona comete un delito y no es imputable y es peligrosa, porque es probable que vuelva a cometer ese nuevo delito, se le aplican medidas de seguridad, y esas medidas de seguridad pues forman parte básicamente del internamiento psiquiátrico o medidas que intenten asegurar que estas personas no cometan un nuevo delito. De hecho, la peligrosidad es un término que tiene muchos adjetivos. A la que nos estamos refiriendo es la peligrosidad criminal. La peligrosidad criminal se atribuye a aquella persona que ha cometido un delito y que tiene probabilidad de volver a cometer el mismo u otro delito. Pero hay otras peligrosidades. Por ejemplo, en el Código Penal español de la época de nuestra dictadura, que también la tuvimos, muy larga, existía lo que se llamaba la peligrosidad social. La peligrosidad social no era la de un delincuente, sino de alguna persona que por razón del entorno donde vivía, incluso pertenecer a un partido político de izquierdas, podía tener ese calificativo. Naturalmente, cuando llegó la democracia a España, se analizó el Código Penal y se eliminó este término. Pero es un término que suele funcionar todavía mucho mentalmente. También hay una peligrosidad penitenciaria que permite a los reglamentos de las prisiones sancionar ciertas conductas, porque en el fondo siempre tenemos una cosa en la cabeza, y es que alguien que ha cometido un delito grave puede volver a cometerlo. Y naturalmente esta es la idea básica de la peligrosidad. La pregunta para un técnico no es conceptual, sino es ¿quién es peligroso? Esa es la pregunta importante. ¿Por qué? Porque si hay peligrosidad en una persona, habrá que tomar medidas que sirvan para reducirla o evitar los efectos. Pero la pregunta es técnicamente importante. Bueno, digo antes porque lo que les voy a decir a partir de ahora va a intentar eliminar este estigma. Foucault decía que eran los infames, los locos, las prostitutas, los homosexuales, los excluidos sociales. Tenían este calificativo. Afortunadamente, las ciencias sociales se van acercando un poquito más a la objetividad y vamos abandonando estos conceptos que son más prejuiciosos que otra cosa. Pero no tenemos fáciles soluciones para encontrar este concepto y esa solución. De hecho, en vez de hablar de quién es peligroso, la pregunta que hoy nos importa es decir quién puede reincidir. Este cambio, que aparentemente es un cambio a mejor, es un cambio clave. Es decir, ya no se trata de diagnosticar quién tiene la capacidad de volver a reincidir, sino quién puede volver a reincidir por la razón que sea. Y esto es muy importante. De hecho, a los técnicos les sucede un problema que es muy importante. Hay muchas personas, algunas de ellas que pueden volver a reincidir, pero el técnico tiene que decir quién puede hacerlo. El juez, cuando dice, este señor es peligroso, le pone unos agravantes en la pena, o al revés, cuando dice no es peligroso, le pone unos elementos que facilitan el cumplimiento de la condena. Bueno, ¿cómo se detecta la peligrosidad? ¿Cómo se sabe quién va a reincidir? Zaffaroni y Galeano escribieron una especie de novela fantástica donde hablaban de un aparato que se llamaba el peligrosímetro, que sería un aparato que nos permitiría contestar esta pregunta. Cuando uno ve este aparato, que es una fantasía, se imagina algo que es objetivo, fiable, y que si dice que alguien es peligroso, es un poco como el mito de la máquina de la máquina de la verdad, pero no se crean que hay experiencias en la neurociencia que intentan buscar cómo es el cerebro de la persona que puede volver a reincidir para identificarlo sin discusión. La verdad es que no hay un aparato que mida la peligrosidad, probablemente porque, si me lo permiten, la peligrosidad no existe como fenómeno psicológico y por tanto no se va a encontrar como la piedra filosofal. Déjenme que me ocupe durante unos 10 minutos de
aclarar algunas cosas sobre la peligrosidad, que es el objeto de la crítica. Voy a criticarlo con una cierta intensidad. La peligrosidad tiene tres visiones que conviven. Una visión lega, que la forma más fácil de definirlo es la peligrosidad es el equivalente objetivo a la maldad. La maldad es un concepto ético, es un concepto que tiene que ver con la moral. Pero no es raro, he estado en unas reuniones recientemente con grupos de agentes policiales que trabajan en profiling y en términos vulgares suelen hablar de los malos. Dicen, no, es que son los malos, los que están en la cárcel, los asesinos, son los malos. La idea de la maldad recupera un poco la idea de que hay personas que tienen esta característica y que hay que detectarla. Pero realmente, desde un punto de vista técnico, tenemos dos visiones, jurídica, expertos en el ámbito de la ley, y una visión psicológica, expertos en la conducta humana. Los expertos en la visión jurídica, la visión de la ley, dicen que la peligrosidad es muy importante para la inimputabilidad. Si una persona comete un delito grave y que es no imputable, se convierte casi siempre en peligroso. ¿Por qué? Porque ha cometido un delito que puede anticipar la nueva reincidencia. Y como no es culpable, no le pueden poner una pena, pero sí le ponen una medida de seguridad, que formalmente y para un lego es casi como una pena, pero el objetivo no es el mismo porque no existe culpa desde el punto de vista técnico. Pero lo que les preocupa de verdad a los juristas es la reincidencia, porque para ellos, como no son expertos en psiquiatría ni en conducta humana, lo único que dicen es, lo que me interesa es saber quién puede volver a reincidir. ¿Para qué? Para evitarlo, y eso es un encargo legal. En cambio, en el punto de vista jurídico, psicológico, muchas veces entendemos la peligrosidad asociada a la enfermedad mental, o al trastorno mental, o a las personas que no son capaces de controlar su conducta o que se guían por justificaciones irracionales o absolutamente amorales, pero sin poder responder de esa situación. Para muchos la peligrosidad se observa en un perfil de personalidad. Es aquella persona que tiene unas características que le hacen más propenso a la conducta delictiva. Y, naturalmente, eso se puede saber mediante la evaluación forense. Así que juristas y psicólogos, de la mano, de alguna forma lo que dicen es, yo necesito saber quién reincidirá de nuevo, y los psicólogos y los expertos en ciencias forenses les decimos, pues yo te voy a decir quién es más probable que reincida o no. ¿Quién es más probable que reincida o no? Pues aquel que tiene una enfermedad mental, o el que tiene una desviación sexual, o el que tiene un perfil de personalidad que vamos a comentar a continuación. Un jurista entiende que alguien es peligroso si de los hechos de su vida anterior podemos encontrar un antecedente delictivo. Por tanto, no es gratuita la calificación de la peligrosidad. Y básicamente, como queremos prevenir el futuro, lo que vamos a hacer es saber si esta persona es o no peligrosa. Los datos objetivos son muy importantes. Alguien que ha cometido un delito puede ser potencialmente peligroso. Alguien que tiene una historia donde ha vivido situaciones procriminales o que ya ha cometido más de un delito, va a ser alguien que tiene un riesgo elevado de reincidir. Por tanto, va a ser alguien peligroso. Si además los expertos le añaden información a través de análisis psicopatológicos, psicológicos, criminológicos, los jueces tienen una garantía, entre comillas, de que cuando ponen la lupa aciertan más que se equivocan. ¿Cómo saben los expertos que alguien es peligroso? Pues hay dos grandes estrategias. Una, estudiar la relevancia de los trastornos mentales, si tiene un trastorno mental determinado, o bien si tiene un perfil criminológico determinado. Bueno, los que buscan la enfermedad mental como base de la peligrosidad se equivocan muchas veces y cometen muchos falsos positivos porque para ellos muchos enfermos mentales van a reincidir. La evidencia empírica, la vais a ver a continuación, dice que es verdad que los enfermos mentales reinciden un poco más que los normales, pero tan poquito más que prácticamente no se nota. Y en algún tipo de delito no es verdad esa relación. En cambio, cuando hablamos de los perfiles, nos sucede lo contrario. Cuando uno empieza a pensar, ¿cuál es el perfil de un delincuente? Bueno, cuando el juez utiliza esa estrategia y los expertos utilizan esa estrategia, se equivocan al revés. Porque muchas personas que tienen un perfil de no delincuente, delinquen. Lo que llamamos un falso negativo. Y claro, el problema, ¿cuál es? Y aceptamos que los profesionales se equivoquen en su pronóstico,
pero no pueden equivocarse tanto como el azar, porque si se equivocan tanto como el azar, no hacen falta los profesionales. Simplemente uno podría tirar una moneda al aire y el juez podría decidir en función de lo que salga. Fíjense, cuando nosotros analizamos los pronósticos, hay una tabla que me gustaría que se le llevaran como mensaje para no olvidar. Tenemos en la parte de las columnas, tenemos predicción, un experto, de la forma que sea, dice, esta persona es peligrosa, y resulta que al cabo del tiempo comete un nuevo delito, acierto. Si el técnico dice, este no es peligroso, y al cabo del tiempo no ha delinquido de nuevo, acierto también. El acierto en negativo o en positivo. Perfecto, el profesional funciona como le esperan. Si el profesional dice que esta persona es peligrosa, después de su juicio clínico, y resulta que esta persona al cabo del tiempo no reincide, entonces hay una equivocación que llamamos un falso positivo. Y si es al revés, resulta un falso negativo. Piensen que en el mundo de la predicción de la conducta violenta, lo que todo el mundo quiere evitar, los profesionales, es el falso negativo. Es decir, ese señor puede salir a la calle, no hace falta nada con él, que no volverá a hacerlo. Y si comete un nuevo delito, la crítica ya se imaginan cuál es. Pero claro, a cambio no podemos, para evitar estos errores del no peligroso violencia, esa carita que pone disgusto, no podemos a cualquiera que haya cometido un delito encerrarle de por vida, porque así nunca volvería a cometer un delito, porque entonces precisamente cometeremos muchas atrocidades, en este caso porque la mayoría no lo va a hacer. Bueno, 2 o 3 apuntes importantes. Hasta los años 80, desde finales del siglo XIX, y aún sigue el estigma, se consideraba que los enfermos mentales, a diferencia de lo que al principio se planteaba, no son más violentos que la población normal. Y hay quien reclama que no se utilice esta comparación porque estigmatiza a los enfermos mentales. A partir de los años 90 ha habido un cambio que me llevaría lejos explicarlo, pero un cambio que dice lo siguiente: sí hay relación entre violencia y trastorno mental. Pero, y esto es algo muy importante porque la ciencia no es dicotómica, esa relación es muy pequeña, pero existe. Esa relación hace que cuando alguien sale de un hospital psiquiátrico después de haber cometido un delito, el riesgo que tiene es un poquito más alto de una persona sin trastorno mental. ¿Y por qué existe ese riesgo? Pues porque los enfermos mentales no solo tienen enfermedad mental, algunos consumen drogas, otros viven en ambientes criminales, por tanto, el riesgo aumenta un poquito. Y eso es muy importante considerarlo. Por tanto, las personas con trastorno mental no son peligrosas, pero el trastorno mental es un factor de riesgo que hace que haya más reincidencia. Por tanto, no se puede olvidar, y se sabe cuáles son, y podríamos hablar con más detalle. Un ejemplo muy evidente es los agresores sexuales. Los agresores sexuales es un grupo de delincuentes que por el delito que han cometido se les suele considerar muy peligrosos, especialmente porque el daño que provocan es enorme. Pero muchos de ellos no tienen ningún trastorno mental, otros sí, tienen parafilias, y por tanto diagnosticar la parafilia va a servir para predecir el riesgo y calificarlos como peligrosos. ¿Qué pasa con los jóvenes? En general se dice que los jóvenes que tienen baja inteligencia, falta de empatía, dureza emocional, esto es su perfil, impulsividad y egocentrismo, también son altamente peligrosos. Pero como son jóvenes, la pregunta que implica es, ¿para siempre? ¿Cambiarán? Y uno tiene la expectativa de que intervenir en jóvenes es más fácil que en adultos. Pero en cualquier caso, estos perfiles nos muestran muchos falsos negativos, porque hay chicos con este perfil que no delinquen ni reinciden. Por tanto, tenemos un problema en la identificación de este perfil. Y quizás el ejemplo más importante que ha dado al traste con el concepto de peligrosidad es el problema de la violencia contra la pareja. La violencia contra la pareja es un fenómeno universal que tiene gran interés porque realmente es el fenómeno más grave de la violencia contra la mujer y nos muestra cosas que son las siguientes. Parece ser que las personas que maltratan a sus parejas lo hacen de forma crónica. Hay historias de decenas de años donde un hombre generalmente maltrata a su mujer de forma grave, que a veces tiene que entrar varias veces en el hospital, a veces en estos malos tratos mueren, aunque el agresor no tuviera intención de matarlas, otras veces sí.
Luego son reiterados. El nivel de reincidencia de los maltratadores de pareja puede llegar a 60%, cuando el promedio de la población delictiva no supera el 40%. Y además pueden hacer cosas muy graves, extremadamente graves. Y sin embargo, muchos de ellos no tienen trastorno mental, no son toxicómanos, tienen un buen nivel de adaptación social, no tienen historia criminal, con lo cual, si quisiéramos calificar la peligrosidad de estas personas, acabaríamos diciendo que no son peligrosos. Y sin embargo, son los más reiterativos, los más reincidentes y los más recalcitrantes para conseguir ese tipo de modificación. Esto es uno de los puntos críticos que hizo cuestionar la arquitectura de la peligrosidad. Porque claro, si uno juzga en base a la peligrosidad a un homicida o pretendido homicida de su pareja, coincidirá que no es delincuente, que no tiene riesgo, y sin embargo el riesgo existe, pero es verdad, y esto es una aportación que veremos con más detalle, que solo es peligroso para su pareja. Y por tanto la peligrosidad criminal queda muy concentrada porque puede ser, aunque se pueda discutir mucho, un buen padre, un buen trabajador, una persona cordial con sus amigos, pero sin embargo tener un componente de una enorme voluntad dañina hacia su pareja o expareja, especialmente si ésta la ha abandonado y además se ha ido a vivir con otro, porque entonces los elementos aumentan mucho los factores que llamamos de riesgo. Esta es una frase importante en la conferencia, estamos a la mitad. Un maltratador de pareja no es peligroso criminalmente. Sin embargo, tiene un alto nivel de riesgo de reincidir. Claro, uno puede decir, bueno, sustituimos riesgo de reincidir por peligrosidad criminal, que es el punto donde está la ley, pero no encaja. No encaja porque si un forense hiciera un análisis omitiendo el delito, repito, el delito lo va a considerar el juez, el forense tiene que considerarlo como otra cosa más. ¿Qué se va a encontrar? Que no hay ningún indicio de reincidencia, pero el forense, que es experto en violencia de género, dirá, no me da el perfil del delincuente peligroso, pero sí el del maltratador de pareja. Y por tanto le dirá al juez, hay que tener cuidado. Y el juez sabe que esas personas tienen un alto riesgo de reincidencia, por eso las penas son altas y es una preocupación social. Para acabar con la peligrosidad desde un punto de vista de la conferencia, la peligrosidad es un concepto que llamamos circular. ¿Quién es peligroso? Quien ha cometido un delito grave. Pero claro, eso es explicar la causa por las consecuencias. Así que no tenemos mucha salida. Tiene límites borrosos porque hay personas no peligrosas que cometen reincidencias y otras peligrosas que no cometen reincidencias, con lo cual hay alguna confusión en este nivel. Después, muy importante, tiene una gran imprecisión operacional, es decir, cuando dos observadores se fijan en una misma persona, eso sucede en las prisiones, en la justicia, para algunos es obviamente peligroso y para otros es no peligroso, lo cual es un gran problema, porque si hay que tomar decisiones, habrá que tener juicios que sean fiables. Y la verdad es que la fiabilidad en el juicio de la peligrosidad es muy pequeña. La capacidad predictiva es un poquito mayor que el azar. Es decir, los expertos hacen mejor la predicción que los legos, pero no mucho mejor. ¿Qué quiere decir no mucho mejor? Lo veréis al final de la conferencia, pero si nosotros nos imaginamos que tenemos un valor que va de 0 a 1, 1 es absoluta capacidad predictiva, 0 es absoluta no capacidad predictiva, permítanme que les diga que es una mala analogía porque en vez de un 0, el mínimo nivel sería 0,50. Es decir, si yo tengo que hacer la predicción de alguien sobre qué va a hacer en el futuro dicotómicamente, pues es como si tirara una moneda de aire, por tanto, 0,50. Bueno, pues de 0,50 a 1 va el rango de lo que los profesionales saben. Si un profesional es muy bueno, por ejemplo, prediciendo tormentas de agua o de tormentas atmosféricas, suele tener una capacidad predictiva de 0,80. Un médico experto en predecir cáncer de mama, con las técnicas que tiene, es capaz de llegar al 0,85. Por tanto, nunca llegan al 1, porque la predicción es imposible a ese nivel, pero está muy lejos del 0,50, ¿de acuerdo? Los jueces, los forenses, ¿sobre qué rango se sitúan en base a la peligrosidad? 0,55, 0,58, es un poquito más que 0,50, pero muy lejos de lo que sería deseable, que sería 0,80. Así que estamos muy lejos.
Por tanto, la peligrosidad no es un buen predictor. ¿Es mejor que el azar? Por supuesto. Pero hoy, un siglo y bastantes años más después del invento de la peligrosidad, quizás sea hora de sustituirlo por otro concepto más predictivo. He dicho, la peligrosidad es un predictor de baja eficacia porque no da muchos aciertos, es poco fiable, es poco válido y sobre todo, y permítanme que ocupe un momento el tiempo, es muy poco útil para los profesionales porque no es transparente, no se sabe muy bien por qué se dice que una persona es peligrosa. A veces es tan obvio que dicen, una persona que ha sido capaz de agredir sexualmente a su hija menor es una persona realmente muy mala, permítanme, peligrosa, pero realmente esa calificación, ¿en qué se basa? ¿En el hecho en sí mismo? Puede haber 1000 razones que expliquen una conducta de esa naturaleza y que el riesgo de reincidencia sea bajo. Simplemente si este señor, que es un pedófilo, nunca más está en contacto con niños, esa conducta nunca más la va a reiterar. Probablemente tiene una disposición a cometerla. Claro, desde el punto de vista de la gestión, una medida de alejamiento es perfecta, porque evita ese tipo de comportamiento. Pero ustedes imagínense que este señor es maestro de primaria. El problema es que puede trasladar el riesgo a un contexto escolar. Y esto puede ser muy importante en la propia selección. Bueno, cuando hablamos de transparencia, lo que queremos decir es que la peligrosidad, cuando se identifica en la persona, es muy difícil de saber por qué es peligroso más allá de que el experto lo afirme. Y diga, mire, yo he visto en mi historia personal más de 100 personas de esta forma y por tanto sé de qué hablo. Por eso muchos forenses basan su credibilidad en su prestigio. Y el prestigio muchas veces está expuesto a cometer errores. Bueno, la técnica que les voy a describir a continuación parte de evitar este problema. Es decir, ¿cómo podemos saber de una forma eficiente que alguien puede reincidir, explicarlo y contrastarlo en cuanto al juicio? Para eso hablaremos de los profesionales y el riesgo. Un apartado previo. ¿Qué es lo que hace un profesional? Bien sea un juez, un abogado, un psicólogo, cualquiera que tome decisiones, que es lo que hacen los profesionales, las toma explícita e implícitamente. Por ejemplo, cuando un interno pide un permiso en las cárceles españolas, el juez de vigilancia penitenciaria tiene que concedérselo o no. Cuando el juez hace ese juicio, ¿qué es lo que está pensando? Está pensando no si le va a ir bien el permiso, sino si en el permiso primero va a volver o va a cometer un nuevo delito. Y si considera que eso va a pasar, lo que va a hacer es denegarle el permiso. Pero también hay veces que se hacen decisiones implícitas. Cuando, por ejemplo, un psicólogo trata a un paciente, muchas veces dice, mira, en vez de venir a verme cada semana, me vas a venir a ver cada 15 días, porque implícitamente piensa que las cosas van a ir a mejor, porque no tendría sentido que piense lo contrario. Por tanto, un profesional siempre toma decisiones explícitas cuando se pide un pronóstico o cuando se interviene de una forma habitual. Y esto vale para todos los profesionales. Por tanto, un profesional tiene la responsabilidad de tomar buenas decisiones. Para eso se le contrata, para eso se le encarga una tarea que en este caso es tan importante. Pero las decisiones no solo se basan en el prestigio del profesional. No, estudió en la universidad tal, lleva 15 años, ha hecho este máster, sino que lo que interesa es saber, ¿y usted por qué tomó esta decisión? ¿Cuándo interesa saberlo? Cuando hay errores. Cuando hay errores, especialmente falsos negativos, bueno, si usted le dio un permiso y en el permiso cometió, y esto es un caso real que estoy recordando mentalmente en Barcelona, a un agresor sexual que llevaba desde los 19 años en la prisión, había salido, tenía 40 años, había salido 6 veces de la prisión. Cada vez que había salido, había cometido una nueva agresión sexual. Bueno, le dieron el último permiso antes de la atrocidad que cometió, le dieron un permiso porque le faltaban 6 meses para cumplir la condena y el reglamento penitenciario autoriza al juez a concederle un permiso. Bueno, cuando salió de la cárcel, tardó 2 días más en volver de lo normal. Nadie alertó a la policía, pero durante esos 2 días cometió un doble asesinato con agresión sexual a 2 estudiantes de policía en prácticas. Nadie se esperaba que sucediera esto. La pregunta es, ¿ustedes no se dieron cuenta de lo que podía pasar? Y los que conocían el caso dijeron, todos teníamos los dedos cruzados de que no cometiera una nueva violación.
a nadie se le ocurrió que pudiera cometer un asesinato. Y este caso fue un doble asesinato. La pregunta es, bueno, ¿y usted en qué se basó? Claro, me basé en la historia que yo conocía. Las decisiones tienen que ser transparentes para poder explicar por qué alguien ha tomado una decisión de esa naturaleza. En el caso de la decisión vinculada a la conducta violenta, hay 3 niveles de error que cometen los profesionales. El primero es lo que puede pasar. Claro, la violencia deja consecuencias a veces irreversibles. Por tanto, si a mí me preguntan si puede pasar, un sesgo es, mejor digo que puede pasar y no le doy un permiso, y así evito las consecuencias. Pero es que hay veces que eso coincide con momentos críticos en los jóvenes, con cambios en el desarrollo, y sobre todo una cuestión muy importante. Hoy, los jueces, cuando tienen una acusación de intento de asesinato de una mujer, ¿qué es lo que hacen? Son muy conservadores en cuanto a dar permisos, porque hay mucha intolerancia social. Un juez tiene que mirar el periódico después de, al menos en España, de dar un permiso a un agresor sexual o a un maltratador de pareja para que no vuelva a estar en la cárcel por culpa de haberle dado un permiso. Con lo cual, los profesionales tienen que tomar grandes decisiones y, por tanto, la peligrosidad se ha convertido en una mala herramienta, porque no es tan preciso como requieren. Resumiendo, la peligrosidad desde un punto de vista jurídico es un concepto muy operativo, probabilidad de reincidir. No significa nada más que eso. Naturalmente, desde un punto de vista psicológico se asocia a la enfermedad y desde un punto de vista criminológico a la delincuencia grave y violenta. Pero todo eso son elementos parciales. Para la predicción es necesario dar un paso más e introducir una nueva tecnología. Siguiendo la analogía que hemos hecho anteriormente, donde poníamos peligrosidad, el juez que decide sí o no, vamos a cambiar de registro. Olvídense de la mitad de las cosas que hay aquí, excepto del acto violento, que es lo que hay que prevenir. Y tenemos este esquema. Ahora tenemos el acto violento, tenemos un concepto nuevo que ocupa el lugar del juez y que ocupa el lugar de la peligrosidad, que es el riesgo de violencia, y sabemos que el acto violento depende de 2 cosas, de los factores de riesgo y también de los factores desencadenantes. Por ejemplo, un maltratador de pareja, celoso, puede ver que su mujer le abandona y se va con otra pareja. Esto naturalmente hace que el riesgo de reincidencia aumente al punto de que si hacemos una analogía del nivel de riesgo al semáforo, estemos en el nivel rojo o alguno pondría violeta para decir esto es muy peligroso, es muy urgente intervenir. ¿Cómo se sabe que el nivel de riesgo de alguien para cometer un acto violento está en verde, está en amarillo o está en rojo? O si queréis una escala que vaya de 0 a 10, de 0 a 100 es igual. Pero habitualmente se trabaja con estos niveles en todos los ámbitos, incluso cuando, por ejemplo, hay una amenaza de terrorismo, se trabaja con 3 o 4 niveles donde básicamente se dice nivel bajo. Ahora en España estamos en el nivel ámbar, porque hay amenaza de terrorismo yihadista y la policía ha puesto un nivel que requiere ciertas normas. Y cuando sucede cosas como la del atentado de París, subió a rojo. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno iba por la estación de tren y veía policías armados con chalecos antibalas, armas largas, porque el nivel era muy alto. Al cabo de unos días bajaron a ámbar, y entonces ya no vimos esos policías. Eso es prevenir. En cualquier caso, sirve lo mismo para la violencia y lo que vamos a hacer es ¿cómo se valora esto? ¿Cómo sabemos si alguien está en un momento verde, ámbar o rojo? Fíjense que ya no decimos si alguien es peligroso. Nos hemos olvidado de esta idea. Las personas no son peligrosas, sino que están en momentos donde pueden tener más o menos riesgo. El riesgo es variable, el riesgo aumenta, el riesgo se puede reducir. Todo eso es el nuevo concepto que les planteaba. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, ¿por qué se introduce este concepto y esta técnica nueva? Por la limitada capacidad predictiva. No hay otra razón. No hay ninguna teoría ni ningún descubrimiento. Simplemente hay un avance técnico que ayuda a la capacidad predictiva. Si evaluar la peligrosidad era diagnosticar la maldad de una persona, básicamente la valoración del riesgo es muy distinto. Empieza por pensar qué puede pasar. Esto me gustaría que de las muchas cosas que les digo realmente la recuerden siempre. Así que me voy a entretener en ello. Si uno quiere predecir, lo primero que tiene que saber es qué puede pasar. Porque si uno no estimula la imaginación para pensar qué puede pasar, es imposible que lo detecte.
Porque una vez uno piensa lo que puede pasar, claro, es muy sencillo decir, este señor que ha hecho una agresión sexual, ¿qué puede pasar? Una nueva agresión sexual. Pero resulta que la mayoría de agresores sexuales se vuelven reincidentes en delitos contra la propiedad. Eso es lo que nos dice la evidencia empírica, que muy pocos agresores sexuales reinciden con el paso del tiempo. Claro que hay algunos que lo hacen y son anuncios en las noticias, pero los estudios que han seguido a 25 años agresores sexuales que después de estar en prisión les han podido conocer su historia personal, solamente el 20% reincide. Es un porcentaje alto a 20 años, pero es que a 5 años reincide el 2, el 3, el 4% de promedio. Por tanto, lo primero que tenemos que pensar es qué puede pasar. Después, ¿qué factores de riesgo son los relevantes relacionados con lo que puede pasar? Y la última cosa, la predicción no puede ser de una duración, como es la peligrosidad, de toda la vida. La peligrosidad es, como esta persona tiene un defecto crónico irreversible, toda la vida va a ser peligroso. La idea del riesgo es, las personas son peligrosas durante un tiempo, y ese tiempo se puede estudiar. Y la predicción siempre se hace a un determinado tiempo. Así que cualquier experto que conozca la valoración del riesgo es como un meteorólogo. No le pueden decir, perdone, dígame qué tiempo va a hacer el día 25 de octubre del año 2027. Porque dirá, oiga, yo no soy mago. Si usted quiere le digo a la semana que viene. No, y me lo dice a 3 meses. Tampoco puedo. Si usted quiere, mañana le diré por la mañana qué puede pasar. No, que yo quiero saber dentro de 3 meses que me voy a casar. Bueno, pues dirá el meteorólogo, y aquí no será muy experto, dirá, ¿qué es lo que hace habitualmente en diciembre? Pues ese tiempo hará, porque claro, eso no es útil. El tiempo es importantísimo en la predicción. Cuando alguien le pregunta si una persona puede reincidir, si les parece, y ustedes se dedican a esto, contéstenle a quien le pregunte, ¿en cuánto tiempo? Porque el tiempo es muy importante. Por ejemplo, se sabe que la mayoría de presos que salen de prisión suelen reincidir en un intervalo, los que van a reincidir, 3-4 años. Y durante el primer año es el más importante. Y esto tiene mucho sentido en clave de intervención, porque quiere decir que hay que intervenir más para evitar la reincidencia justo en los primeros meses, no al cabo de 5 años estar en la prisión. Bueno, hemos hablado de peligrosidad y lo hemos definido. Hemos relacionado la peligrosidad con un estado mental muchas veces, con una característica de personalidad. El riesgo no es una variable psicológica. El riesgo es un constructo operativo. Simplemente, como aquí hoy pueden leer, piensen en la conducta violenta. Dice, el riesgo es un peligro que puede acontecer en el futuro con una cierta probabilidad y del que no comprendemos totalmente sus causas, o bien que aunque las comprendamos no las podemos controlar. Eso es el riesgo. ¿Qué necesitamos hacer para predecir? Valorar el riesgo. No hacer un diagnóstico psicológico, no hacer un diagnóstico psiquiátrico, sino evaluar el nivel de riesgo que esta persona tiene en este momento para unos cuantos meses o semanas y en un determinado tipo de comportamientos. De hecho, valorar el riesgo es mucho más que un diagnóstico. Valorar el riesgo empieza por pensar qué puede pasar. Por ejemplo, una mujer denuncia a su pareja porque la ha amenazado de muerte y el policía que recibe la denuncia, que conoce al agresor porque vive en un pueblo pequeño, dice, ya sabes que él es un bocas, dice muchas cosas, pero no lo va a hacer. Y muchas veces se comete el falso negativo porque lo hace. El error fundamental del profesional es no considerar que puede pasar. Claro que uno puede decir, hombre, puede pasar de todo, pero no es así. Hay un rango restringido de cosas que pueden pasar. Por ejemplo, el feminicidio es muy poco probable. Es extremadamente poco probable. Por tanto, la mayoría de técnicos que no atienden a esta amenaza aciertan. Pero no aciertan porque han hecho un buen diagnóstico, sino porque la realidad les acompaña. El problema es que también pasan esos sucesos. Primero, identificarlo. En segundo lugar, cuantificarlo. Claro, me diréis qué sentido tiene cuantificar un asesinato. Pero hay otros muchos comportamientos violentos que se pueden cuantificar. También, ¿en qué condiciones? Les he dicho el ejemplo del agresor sexual intrafamiliar que va a trabajar en un colegio. Esto es muy importante porque realmente el escenario es tan importante como la persona. Esto podría llevarnos mucho tiempo a hablar. A los psicólogos nos caracteriza no solo conocer las personas, sino sabemos que las personas se comportan según las situaciones donde están. Es verdad que algunos las buscan,
Pero en general, las situaciones determinan las conductas. Por tanto, uno puede pensar, el riesgo de esta persona en este contexto es muy alto, en este otro contexto no es muy alto. Les pondré un ejemplo. Imagínense uno de los casos peores que puede haber para cualquier profesional que trabaje en el campo de la agresión sexual. Imagínense un joven de 20 años con una ligera deficiencia mental, que además es pedófilo y que tiene un entorno que no le controla. Esa es una persona con mucha potencialidad de cometer delitos sexuales, probablemente menos graves, depende de la víctima. Bueno, esta persona, si está en un centro con atención directa y de alguna forma gestiona en su día a día, el riesgo desciende. Si está en la calle desatendido, el riesgo asciende. Él ha cambiado, no, lo que cambia es el escenario. Y eso es muy importante en algo que yo no he hablado, que es la gestión del riesgo. El riesgo puede ser alto, pero se puede gestionar. Y por tanto el escenario es muy importante. Por eso he puesto después gestionarlo. ¿Cómo podemos intervenir? Piensen que cuando uno le preguntan, ¿esta persona puede volver a cometer un delito? La respuesta que hace un forense diciendo, sí, es muy probable, comporta otra pregunta, que es, bueno, ¿y qué podemos hacer para que no pase? Eso es inmediato. Eso es la gestión. Y eso naturalmente es muy importante. Si yo hago una buena predicción, puedo hacer una buena gestión. Porque si no, ¿qué puede pasar? Como os decía al principio, puedo pensar, no te preocupes que esto no es probable. No tomar medidas y que vuelva a suceder el delito. Y por tanto, la gestión depende del riesgo. Y por último, el riesgo es comunicar el riesgo. Muchas mujeres que denuncian a sus maridos o exparejas tienen miedo de que las asesine. El 30% considera que es probable y solo sucede en un 3 por millón de casos. Claro, hay que comunicar este riesgo. A veces comunicar es fundamental. Decirle a una mujer, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y hay mujeres que dicen lo contrario, dicen, no, yo no tengo ningún riesgo, yo conozco a mi marido. Y en algunos casos ese conocimiento se acompaña de un falso negativo, porque acaba sucediendo un suceso muy grave. Valorar el riesgo es mucho más que diagnosticar la peligrosidad. Dos cosas más y vamos hacia el final. El riesgo no depende de la peligrosidad del agresor, depende del entorno donde está el agresor. Un pedófilo conserje de un colegio o de una guardería tiene mucho riesgo. En cambio, permítanme la broma, aunque los temas no son para broma, si es el conserje de una residencia de ancianos, el problema desaparece. ¿Por qué? Porque el contexto va a determinar la conducta. Por tanto, nadie puede predecir el futuro de la conducta de un delincuente. Solo podemos estimar el riesgo. Si lo hacemos bien, podemos ganarle la partida. Si lo hacemos mal, desde luego que no. Por tanto, la predicción del riesgo no es decir, esta persona es peligrosa, sino decir cosas como, el riesgo es medio para los próximos meses si esta persona con ese trastorno mental no toma la medicación. Esto es la consecuencia de la evaluación del riesgo. Claro, uno pone muchos condicionales, pero es que realmente las cosas pueden variar de un día para otro. ¿Cómo se hace? Pues básicamente, como la violencia es un comportamiento que tiene muchas variedades, se han ido construyendo guías que ayudan al experto en tomar decisiones. Esas guías sirven para hacer predicción de violencia en general, por ejemplo, presos que han estado en la prisión, enfermos mentales, pero también hay algunas específicas para predecir el riesgo de agresiones sexuales, para predecir el riesgo de violencia dentro de la familia, para predecir el riesgo de violencia dentro de la pareja, que es diferente, para predecir el riesgo de jóvenes, para predecir incluso la conducta violenta dentro de un centro penitenciario. Es decir, hay muchos protocolos. Yo no me entretendré en describirlos porque sería muy largo y no es el objeto de la conferencia, pero cada tipo de riesgo tiene sus factores de riesgo y estas guías son como unos protocolos que ayudan al experto, repito, ayudan al experto porque no lo sustituyen, ni tan siquiera toman las decisiones por él, sino que el experto que lo ha de ser se ayuda para conseguir una precisión que es la garantía de la transparencia de su trabajo. Esta es una guía, una de las más famosas, es el HCR20, no voy a entretenerme mucho, pero es como un listado, que lo ven a mi derecha, mirando ustedes a su derecha también, donde hay una serie de factores de riesgo y el técnico tiene que ir marcando si están o no están. Si de 20 factores de riesgo esta persona en este momento tiene 20, pues el riesgo es rojo,
es alto, muy alto y urgente. ¿Y qué son esos factores de riesgo? Lo que la investigación ha demostrado que está relacionado con la reincidencia. Esta técnica ayuda mucho a aumentar la fiabilidad, la validez y la mejora de la capacidad predictiva. Si en vez de trabajar con adultos, trabajamos con menores de 18 años, como tienen características especiales, pues tenemos una técnica, una guía que se llama el SABRI, que es una guía parecida al HCR20, pero que tiene otros factores de riesgo. Naturalmente, factores de riesgo relacionados con la familia, con la escuela. En el HCR20, como hablamos de personas adultas, está en relación con el trabajo, con su nueva familia, son factores diferentes. Y se utiliza de una manera igual el HCR20 que el SVR20 o que el SABRI, donde el experto se deja guiar por estos factores de riesgo para hacer los pronósticos. De hecho, este es otro protocolo, que es la SARA, yo le llamo la SARA, aunque es una guía, es específico para predecir violencia contra la pareja. Por ejemplo, un factor de riesgo importantísimo son los celos, las actitudes machistas, porque son factores de riesgo que prevén esa violencia. En cambio, en el SABRI, en el HCR20, no están, porque el HCR20 y el SABRI está pensado para predecir violencia física entre personas. No hay un componente específico de naturaleza de pareja. Hace unos años, con un colega de la Universidad de Barcelona, perdón, de la Universidad del País Vasco, publicamos una guía orientativa de cuántas guías hay. En ese momento en España había unas 15, hoy ya hay más de 50, porque se van desarrollando de una forma muy generalizada para poder... La última que hemos adaptado es una guía que sirve para algo que no sé si ustedes tienen presente la importancia que es la violencia de los hijos contra los padres. Ese es un fenómeno muy importante en España actualmente. Y la intervención es muy complicada, porque muchas veces la intervención requiere, por seguridad, separar a los hijos de los padres. Pero desde el punto de vista de la intervención, eso es muy contraproducente, porque lo que hay que conseguir es que la relación sea buena. Claro, si los separas, pero hay veces que es muy importante. ¿Cuándo? Cuando el riesgo es alto, inminente y grave. Y esto es lo que hay que intentar identificar. Hemos hecho una guía específica para poder predecir este tipo de conductas violentas. ¿Cómo acaban las guías? Todas acaban con este semáforo, que es riesgo bajo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el riesgo común? ¿Qué es el riesgo de vivir en sociedad? Riesgo alto, pues que puede ser grave e inminente y que por tanto hay que intervenir necesariamente, de la manera que sea. Si estamos trabajando con personas que no están condenadas, hay que hacer que la víctima se proteja, porque el riesgo es muy alto. Y a nosotros no nos importa con quién intervenir, lo que nos importa es prevenir la violencia. Muchas veces la víctima es consciente de la realidad que tiene después de una valoración del riesgo, porque al principio tienen ideas posiblemente más difusas. El SABRI acaba así. Cuando uno aplica el SABRI, acaba viendo que este joven, adolescente, que está imputado por un delito de lesiones, tiene un riesgo elevado de reincidir o bajo. A los que trabajan en este campo ya se les ocurren las soluciones. Si el riesgo es bajo, puede estar en la comunidad. Si el riesgo es alto, habrá que internarlo para controlar ese riesgo. Esa decisión es la que nos ayuda a tomar el SABRI. En jóvenes, además, hay un tema muy importante y es, el SABRI sirve para predecir a corto plazo. Porque la preocupación de los jóvenes, o con la violencia de los jóvenes, es, si un señor con 15 años ha cometido una violación, cuando tenga 35 o tenga 40, ¿cuál va a ser su conducta? Si alguien quiere predecir eso con el SABRI, no lo va a hacer bien, porque el SABRI trabaja a semanas, meses y poco más. Pero es que en los adolescentes los meses son mucho tiempo. Los cambios que tienen los adolescentes son muy relevantes. ¿Para qué sirve la valoración del riesgo? Primero, tomar decisiones adecuadas. Es lo más importante. Por supuesto que eso ayuda porque son decisiones más consistentes y por tanto los técnicos, si repiten la valoración, sacan el mismo resultado, mejora la precisión porque aciertan más veces y guían las intervenciones. Porque es muy sencillo. Si el enfermo está muy mal, lo llevamos a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque eso es necesario. Esto es algo parecido. Si el riesgo es muy alto, hay que intervenir intensamente y cuanto antes. Pero además ayuda a aumentar el rigor y la transparencia de las decisiones, porque eso protege los derechos de las víctimas y también garantiza la acción de los profesionales. Protege a las víctimas porque reduce la violencia, sirve para gestionar la seguridad porque te permite distribuir los recursos de una manera especial
Por ejemplo, en España la policía y la Guardia Civil utilizan un protocolo de evaluación del riesgo para predecir la violencia contra las mujeres. Si una mujer va a una comisaría y denuncia a su pareja y el riesgo es elevado, va a tener un policía 24 horas al día vigilándola durante el tiempo que dure ese riesgo. Y cada 72 horas se reevalúa el riesgo. Pero si el nivel de riesgo es bajo, esta mujer se va a su casa con una guía de los recursos que tiene y cada 3 meses el policía la va a llamar para saber cómo van las cosas. Fíjense, de 72 horas y vigilancia permanente a una llamada cada 72 horas hay una diferencia importantísima. Si todas las mujeres que denuncian tuvieran un nivel de protección altísimo, es que no habría policías suficientes en toda España, porque el nivel de denuncias es muy alto y los policías son muchos, pero no tantos. ¿Me explico? Muy importante en la gestión y, por supuesto, el objetivo fundamental es prevenir la violencia. Bueno, voy a ir acabando ya. ¿Qué utilidades tiene para la justicia la valoración del riesgo? Primero, ayuda a tomar decisiones judiciales. En muchos ámbitos, no solo en el penal. Piensen, por ejemplo, en la situación de divorcio, donde hay información de que el marido ha maltratado a la mujer. Es muy importante saber si eso es simplemente un hecho circunstancial o hay una situación de riesgo. Es indispensable en la ejecución penal, porque cuando a alguien tienen que darle un permiso a la libertad condicional, hay que valorar el riesgo. Por eso en prisiones se utiliza cada vez más protocolos de valoración del riesgo. Eso, por supuesto, es igual para centros de jóvenes. Facilita la relación con los agentes sociales, porque cuando un policía se pone en contacto con servicios sociales, o al revés, o un médico de urgencias habla con el médico forense, si tienen niveles de valoración del riesgo, saben la urgencia, la importancia y la relevancia. Y es un lenguaje común que es fácil de trasladar. Y mejora la calidad de las actuaciones, porque es aquello de que el riesgo es tratado en función del nivel que hay. ¿Dónde se utilizan? No solo son herramientas del ámbito penal y judicial. Se puede utilizar allí donde haya problemas relacionados con la violencia. Se pueden utilizar a nivel asistencial. Nosotros en Barcelona hemos ayudado a diseñar un sistema a nivel de los servicios de la mujer del ayuntamiento, donde hay mujeres que vienen a buscar trabajo y explican que quieren separarse porque su marido no las trata bien. Bueno, esta mujer va a ser evaluada en términos del riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones de alto riesgo que si el técnico no lo busca, pasan desapercibidas, porque el motivo de la consulta no es una denuncia. Y por tanto eso es muy importante. Y esto no estamos hablando de justicia, ni de policía, ni de seguridad. Naturalmente justicia interior, en todos los niveles. También el ámbito clínico sanitario. ¿Por qué? Porque el HCR20 se utiliza mucho en los hospitales psiquiátricos para evitar la conducta violenta de personas inimputables. 2 razones para hacer valoración del riesgo. Primero, la probabilidad, que es en lo que me he entretenido más. Pero como os he dicho, la probabilidad de saber el riesgo está pensada para poder intervenir y reducir ese riesgo. Repito que excepto los forenses que informan al juez, todos los demás están implicados en intervenir y en poder resolver el problema. Incluso las medidas que toma el juez están pensadas en clave de evitar lo que pueda pasar. Para finalizar, ¿vamos a explicar con detalle las técnicas? Pues ya no hay tiempo, porque tampoco es, creo, el objetivo de la conferencia. Si ustedes se dedican a esto, tendrán que ir haciendo su formación, su entrenamiento, para poder conseguir un nivel de perfeccionamiento que les aseguro les va a ser de utilidad. Y como es obvio, vamos a comentar algunas conclusiones. A nivel de recordatorio y de memoria, primero, la peligrosidad se entiende como un atributo de la persona, que implica que la persona es peligrosa para todos, para todo y para siempre. Y por eso he puesto tantos interrogantes. Los maltratadores de pareja son peligrosos, muy peligrosos para su pareja, pero para nadie más, entre comillas. Algunos, otros maltratan a su pareja, a sus hijos, al vecino y hasta a la policía cuando lo va a detener, ¿no? El riesgo de violencia es un concepto dinámico. No me he entretenido mucho en decirles que el riesgo cambia, pero es obvio. Si un señor tiene unos problemas que decrecen, el nivel de riesgo decrece, pero pasa al revés cuando los problemas aumentan. Un ejemplo, cuando hay un divorcio, cuando se acaba el divorcio, el riesgo de maltrato desciende. Pero cuando al cabo de unos meses hay una discusión por la custodia de los hijos o por la propiedad de la vivienda común, el riesgo vuelve a aumentar. El riesgo puede variar en el tiempo y eso es muy importante y las técnicas hay que hacerlas de forma reiterada.
La peligrosidad es un concepto insuficiente para predecir y es inapropiado por las características que tiene. Y repito que ha tenido mucho éxito durando un siglo en una ley. Realmente habría que sustituirlo, como pasa en algunos países donde cambian la legislación. En las tareas de predicción, solo en las de predicción, en otras no me meto, que no es mi especialidad, es preferible utilizar técnicas de evaluación del riesgo al diagnóstico de la peligrosidad. ¿Por qué es preferible? Porque aumenta la eficacia, porque ayuda a la intervención. Y por último, las predicciones en la conducta violenta son, por lo menos, tan adecuadas como los analistas de bolsa, los meteorólogos, los ingenieros, los inspectores de seguridad, mejor que los sociólogos, mejor que los economistas, porque realmente son técnicas sustentadas en unas prácticas muy contrastadas. Y si uno tiene la idea de que todos estos técnicos hacen buena predicción, los instrumentos de evaluación del riesgo hacen buena predicción. Si alguien piensa que no hacen buena predicción, en general se equivocan, pero uno puede ser escéptico. Bueno, siempre es mejor que el diagnóstico de la peligrosidad, porque es muy voluble y además poco adecuado, como les decía. Muito obrigado por la súa atenção. Ese es mi correo electrónico. Cualquier cosa que les interese, estaré encantado de poder contestarles por escrito. El Google me ayuda mucho a traducir al portugués, pero creo que nos entenderemos como hemos hecho esta tarde, porque realmente han sido ustedes muy atentos y muy amables de escucharme en mi lengua. Muchas gracias. Como aquilo que a professora Marina falou pela manhã, né, que o direito ele tem uma... Eu sou estudante de psicologia, para quem me conhece, sou estudante de psicologia e sou advogada, então por isso a pergunta que eu vou fazer tem direito aí no meio, tem teoria jurídica aí no meio. É que o direito, a gente observa o delito e não o autor do fato, né? Inclusive, um dos perigos que acontecem em se observar o autor é o direito penal do inimigo. E aí eu estive observando que eu não conhecia a sua teoria e vi que ela leva em consideração as circunstâncias, o ambiente e não apenas o sujeito, né? Que eu acho que é aí que talvez esteja a saída realmente do direito, que é, inclusive, de aceitar a avaliação de risco, que é algo na prevenção, é fundamental. Por que se faz avaliação de risco de acidentes, né, dentro da economia, dentro de uma série de coisas, e não se pode fazer avaliação dentro do direito, porque o receio é sempre esse de cair no direito penal do inimigo, que realmente é um problema muito sério, nós sabemos como é que o direito penal funciona, né? Eles têm alvos certos, mas eu, na verdade, eu queria era parabenizar pelo trabalho que eu não conhecia, e eu gostaria, inclusive, de aprofundar mais, de conhecer mais, porque me pareceu bastante interessante, saindo desse perigo que é a teoria do direito penal do inimigo. Obrigado. Yo no soy un experto en leyes, pero lo que sabemos desde un punto de vista de la psicología es que naturalmente el actor de la violencia es una persona, y esta persona tiene una biografía, una historia, y que se atribuye a su acción, y en eso yo coincido con la visión jurídica. La causa última de la violencia es la decisión de actuar violentamente. Entonces, lo que la investigación ha aportado es que las personas, antes de actuar, deciden actuar. Y ahí es donde realmente influyen los factores de riesgo y los factores situacionales. Y, por tanto, la clave de la valoración del riesgo no es saber cómo es la persona solo, sino saber cómo va a decidir esa persona en base a su historia anterior, en base a su situación y al escenario donde tú puedes pensar que esté. Y eso es una parte. La otra es cuántas evidencias hay acerca de qué papel tienen determinados factores de riesgo. Bueno, pues la investigación ha ido indicando
que para cada tipo de violencia hay factores específicos. Entonces, no es que el trastorno mental afecte a todas las violencias. Hay determinados trastornos mentales que afectan a determinados tipos de violencia. Por ejemplo, los trastornos delirantes celotípicos no facultan a un enfermo mental a ir clavando puñales a cualquiera que encuentre en la calle, sino que va a buscar a su pareja. Esto es importante, porque para cada tipo de riesgo hay unos factores de riesgo importantes que tienes que valorar. Bueno, se han juntado ambos aspectos para facilitar mejor la tarea y dar más transparencia a las decisiones. Y lo otro es copiar todos los ámbitos de la prevención en 1000 campos, como son pues los terremotos, la meteorología, los accidentes de tráfico, un montón de ámbitos donde simplemente se han desarrollado estrategias de gestión. Y esto es un poco la clave, digamos, que ha llegado al ámbito. Yo creo que la ley sigue un planteamiento histórico racional que va acumulando conocimiento, pero le cuesta mucho incorporar lo último. Y claro, hoy sabemos muchísimo sobre la enfermedad mental que no sabía Lombroso. La mayoría de enfermedades mentales no son congénitas, ni tan siquiera son intratables, con lo cual esa idea pues se puede olvidar fácilmente, porque excepto algunos trastornos que van al campo de la incapacitación, los demás son tratables y hay una eficacia importante. Yo creo que eso es un cambio destacado, pero que, como es lógico, los cambios legislativos requieren más garantías. La investigación científica aporta muchas cosas, pero no ha convencido de todos los juristas todavía. Todavía hay el convencimiento de que, bueno, nosotros utilizamos esto que parece que funciona, llevamos un siglo, vamos a ver si cambiamos cuando las cosas sean mucho más seguras. Pero es un reto actual. Professor, nós já conversamos um pouquinho pela manhã, né? Mas eu gostaria, como a Marina falou, nós comentamos hoje pela manhã, eu fiz um trabalho também com avaliação de risco, né? Usando um instrumento de avaliação de risco. Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente, se fosse possível, essa estratégia, avaliação de risco, o uso na Espanha, tanto pelos profissionais no momento pré-decisional, antes da avaliação, é usado, no final da medida socioeducativa, pelos jovens, e também, né, uma área um pouco paralela, aí na prevenção. Como que ele é usado, é aceito, né? Perdona. Has acabado, disculpa. En España hay muchos ámbitos donde se aplican técnicas de valoración del riesgo, pero depende de las regiones un poquito. Hay cambios. Por ejemplo, en el campo de la justicia juvenil, en Cataluña se utiliza el SABRI permanentemente. Es decir, se utiliza cuando un chico es detenido, cuando un chico cambia de medio cerrado a medio abierto, cuando pasa de un ámbito a otro, se utiliza muchas veces. Y es obligatorio, todos los técnicos lo utilizan. Y lo utilizan tanto juristas como psicólogos. También es verdad que están entrenados para ello, hay una formación. Y tanto es así que el programa informático que sirve para gestionar los chicos tiene este protocolo y se llena en el ordenador. Después, en ámbito de prisiones, se utiliza un protocolo también para adultos, que es básicamente solo post-sentencia. En jóvenes se utiliza antes, en adultos se hace después. Después se utilizan muchos protocolos en el campo de la violencia de género. Lo utiliza la policía, lo utilizan los técnicos de medidas penales alternativas, lo utilizan los servicios sociales, lo utilizan servicios médicos, todo lo que tiene que ver con violencia contra la mujer, específicamente violencia en la pareja. Y también en el ámbito psiquiátrico se utiliza mucho el HCR20 para la gestión de la violencia en los enfermos mentales. Realmente se han desarrollado, claro que queda mucho terreno porque hay ámbitos que se pueden aplicar, pero en Cataluña es bastante generalizado. Y en el resto de España, a nivel de prisiones se utiliza poco, a nivel de justicia juvenil se utiliza la versión de Andrés Ribonta en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, pero poco a poco se van generalizando el uso de estas técnicas, pero es verdad que la mayoría de los peritos forenses trabajan en el ámbito de la peligrosidad desde un punto de vista clínico, y esa es un poco la norma habitual. Boa tarde, meu nome é Antônio Pazen Filho, eu sou professor de medicina
aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e eu faço trabalho com presídios, com presidiários. Eu sou professor de emergência e trabalho com... me envolvi com os presídios por causa disso. E atualmente a gente tem trabalhado na área de direito, conjuntamente, nós estamos iniciando alguma coisa, porque no Brasil nós estamos com uma sobrecarga de pacientes encarcerados. E estamos discutindo o risco de desinstitucionalizar estes pacientes, esses presidiários, né, esses encarcerados, para cá. Eu conheci o hospital de vocês em Terraças, né, na Catalunha. Sim. E eu gostaria de saber especificamente se vocês têm algum tipo de guia de risco que envolva a parte médica e jurídica numa decisão mais definitiva do que o senhor colocou durante a sua apresentação, que foi de um risco temporário de liberdade provisória do detento. O que nós estamos mais preocupados é avaliar instrumentos jurídicos brasileiros que permitem a desinstitucionalização definitiva de um encarcerado por causa da sua condição médica, condição clínica. Então eu gostaria de saber se existe algum instrumento do seu conhecimento, y yo gostaria de ter acesso, si fuese posible. La respuesta es muy fácil, porque sí, tenemos dos instrumentos. En las prisiones de Cataluña, incluyendo los centros penitenciarios que tienen enfermos mentales hospitalizados, se utiliza de forma universal un protocolo que se llama RIS-CAMBI. Es un protocolo que se utiliza para poder valorar el riesgo de 4 cosas. Si un interno, cualquier interno, también los enfermos mentales, pero no solo, tiene riesgo de autolesión o de suicidio, si cuando está en el centro tiene riesgo de violencia contra otros internos o contra el personal que está trabajando en el centro, si cuando va a salir tiene riesgo de comportarse de forma violenta en un plazo de 2 años después de salir, y también si hay riesgo de quebrantamiento de permiso. Pues todos los internos regularmente son evaluados con este protocolo y tienen niveles de riesgo que no interfieren con su condena. Por ejemplo, hay internos que acaban la condena y salen en alto riesgo. Cuando pasa esto, la dirección del centro comunica a Fiscalía la situación de este interno. Y si es, por ejemplo, un maltratador de pareja, pues tiene un protocolo, por ejemplo, que se avisa a la víctima o víctima anterior de esta situación. Eso sería para la mayoría. Pero los que están en el hospital psiquiátrico, además se utiliza el HCR20 que les he mostrado en una versión más nueva que se llama el HCR20 V3, porque este protocolo está pensado especialmente para personas con historial de trastorno mental y por tanto encaja muy bien en delincuentes que tienen un trastorno mental grave, y es un protocolo que ha incorporado muchas técnicas de gestión del riesgo. Es decir, no solamente te dice el riesgo que tiene, sino que te lo condiciona al escenario donde va a estar. Porque claro, un enfermo mental, como usted sabrá, depende su riesgo de si su proceso está estabilizado o es probable que vuelva a recidivar o a omitir el tratamiento o a estar en un contexto donde tenga más contención o menos contención, y en función de eso se puede estimar el riesgo. O sea que mi recomendación sería, el RIS-CAMBI es muy difícil que ustedes lo puedan implementar porque es un protocolo específico de las prisiones catalanas, pero el HCR20 es un instrumento muy utilizado en el mundo psiquiátrico forense a nivel internacional para poder aplicarlo. O risco que o senhor coloca na apresentação é voltado apenas para o indivíduo. Aqui no Brasil, nós temos um problema que vários dos nossos prisioneiros encarcerados são membros do crime organizado. E que a libertação dessas pessoas, às vezes, não implica somente num risco para uma outra pessoa do lado,
mas o conhecimento, a chefia que essas pessoas exercem em quadrilhas que estão envolvidas. E esse é um dos problemas que a gente envolve. Tá? Como concatenar esse modelo que o senhor trouxe com uma esfera social? Lo único que le puedo decir parecido es el problema que pasa con los delincuentes que están en prisión y que pertenecen a bandas terroristas. Pero generalmente no son personas con trastorno mental y por tanto estamos hablando de otro tipo de perfil. Pero yo no conozco ese tipo de realidades y que hayan tenido una traslación a las guías de valoración de riesgo. Pero en cualquier caso, esa combinación, esto es largo de explicar, pero lo quiero resumir, una guía ayuda a un técnico, pero no le sustituye. De tal forma que una vez hecha esa valoración, yo creo que ustedes con su conocimiento experto pueden modular ese riesgo. Y por tanto, seguro que le puede ayudar a hacer una especie de valoración de base. Pero si es una persona que pertenece a un grupo organizado de delitos, probablemente eso tenga mucho más peso que su peligrosidad inicial. Pero también es verdad que a efectos de gestión uno puede entender que esta persona, esto pasa con los adolescentes, en un grupo adolescente delictivo, su conducta puede ser como la del grupo o no. Y la gestión implicará evitar que pertenezca y vuelva a formar parte de este grupo. Y así, yo no sé cómo se hace eso, pero es un elemento importante para identificar el riesgo. Eu queria entender um pouco melhor se esses instrumentos que você apresentou para a gente, em que nível que eles dão indicativos para o técnico fazer a intervenção já. Vamos supor, se um adolescente ele já está em uma medida socioeducativa, em que nível que ele ajuda... Si un enfermo está en el hospital y entra en el hospital con una fiebre muy alta y le dan un antitérmico y lleva 3 días que mejora, pero el 4º día la temperatura ha vuelto a subir. Entonces hay que volver a intentar. Es esto. Es decir, un protocolo de este tipo te permite monitorizar el riesgo. Es decir, tú vas viendo cómo va sucediendo el proceso. Claro, entonces, si las cosas van bien, uno piensa que el riesgo baja. Imagínense que el riesgo va bajando y de repente tiene un encontronazo con alguien que le amenaza y le amenaza de una forma muy intensa y él se carga de odio y de ira. Entonces dices, bueno, esto nos plantea un nuevo riesgo. La idea, especialmente en adolescentes, es, como estos cambios son muy bruscos, puede monitorizarse, porque si no, el técnico puede estar confiado de que las cosas van bien y si no mira el riesgo, ¿qué puede pasar? Que se dé cuenta que el riesgo ha subido después del hecho violento. Con lo cual, hay 2 consecuencias muy negativas. Primero, que uno no ha hecho una acción preventiva. Y segundo, que para este chico seguro que se le complica más su vida, porque entonces va a caerle una pena por encima de la que iba teniendo. Así que todo esto es un proceso complicado, pero es sobre todo monitorizar, estar pendiente. A veces no es necesario cada 6 meses aplicar el protocolo, porque el protocolo tiene factores de riesgo estáticos que no cambian y otros dinámicos, que esos sí son importantes, porque los dinámicos te permiten cambiar el nivel de riesgo. Então, nesse sentido, os indicadores de risco dinâmico são aspectos de intervenção, né, certo? Claro. Algunos de ellos. Los dinámicos, claro, los estáticos no. Bom, acho que, né? Vou agradecer, acho que a gente pode encerrar, assim, na verdade, agora até continuar conversando aí, quem, né, puder ficar mais um pouco, então, no café que está ali fora. Agradecer a presença de todos, agradecer especialmente ao professor Antônio aí pela palestra, muito interessante. E, enfim, alguns de vocês aí, se puderem, comparecer amanhã no auditório da Faculdade de Direito, a gente está lá o dia todo, né? Obrigada. Obrigado.